JP Morgan Chase & Company. Llamada de ganancias del tercer trimestre de 2023, realizada el día 13 de octubre de 2023. Jeremy Barnum, director financiero. Estos son los datos del tercer trimestre. Nuestros ingresos netos ascendieron a 13.2 mil millones de dólares, lo que representa un beneficio por acción de $4.33. Los ingresos totales ascendieron a 40.7 mil millones de dólares, con un rendimiento sobre el capital tangible común del 22%. En cuanto a pérdidas, tuvimos 669 mil millones de dólares en inversiones y 665 mil millones de dólares en gastos legales. Los ingresos de 38.5 mil millones de dólares representan un incremento del 15% año sobre año. Los ingresos netos de intereses subieron un 28%. Los ingresos no debido a intereses subieron un 4% y los ingresos por inversión en los mercados financieros bajaron un 3%. La adquisición del First Republic Bank aportó 2.2 mil millones de dólares en ingresos netos. Los gastos fueron de 20.9 mil millones de dólares, un incremento del 9% año sobre año. Los costos crediticios fueron de 1.4 mil millones de dólares. El ratio CET1, capital común nivel 1, fue de 14.3%, representando un aumento de 50 puntos básicos respecto al trimestre anterior. Realizamos recompras netas de acciones por valor de 2.000 millones de dólares este trimestre. Sobre los activos ponderados por riesgo, esperamos un aumento del 30% o 500.000 millones de dólares, resultando en aumento de requisitos de capital del 25% o 50.000 millones de dólares. También hemos criticado el GSIB o Grupo de Importancia Sistémica Global como conceptualmente defectuoso y mal calibrado desde su inicio. En cuanto a nuestros negocios, empezando por el centro corporativo y de inversión, el crecimiento del gasto del consumidor retorna a tendencias prepandemia. Resultados financieros excluyendo la compra de First Republic Bank. CCB informó ingreso neto de 5.3 mil millones de dólares en ingresos de 17 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 19% interanual. El rendimiento crediticio de este trimestre. Los costos crediticios fueron de 1.4 mil millones de dólares. La acumulación neta de reservas de 49 mil millones de dólares. En cuanto a banca corporativa y de inversión, el ingreso neto fue de 3.1 mil millones de dólares en ingresos totales de 11.7 mil millones de dólares. En cuanto a los mercados, los ingresos totales fueron de 6.6 mil millones de dólares, representando una disminución del 3% interanual. En cuanto a la banca comercial, el ingreso neto fue de 1.7 mil millones de dólares sobre un ingreso total de 3.7 mil millones de dólares, representando un incremento del 20% interanual. En cuanto a administración de activos y patrimonio, el ingreso neto fue de 1.1 mil millones de dólares, con un margen antes de impuestos del 31%. En cuanto a los ingresos corporativos, el ingreso neto fue de 911 mil millones de dólares. Las perspectivas. Los ingresos netos de intereses para 2023 son de 88.5 mil millones de dólares y los ingresos netos de intereses, excluyendo mercados, son de 89 mil millones de dólares. Como conclusión, podemos informar que este ha sido otro trimestre de resultados sólidos. A continuación, se abre la línea para preguntas y respuestas. ¡Sí, señor! Analista número 1, John McDonald de Autonomous Research. Jeremy, ¿podrías proporcionar más detalles sobre la renovación y migración de depósitos hasta ahora? ¿Qué aspectos han superado las expectativas en este proceso? ¿Y cuál es tu opinión sobre cómo las tasas más altas a largo plazo podrían influir en la presión relacionada con la renovación de depósitos? Jeremy Barnum, CFO. Claro, gracias, John. Los temas son prácticamente los mismos que en trimestres anteriores. Hemos sido cautelosos, reconociendo que los niveles actuales pueden no ser sostenibles y que eventualmente podríamos ajustar los precios en algunos segmentos. La estrategia de los certificados de depósito funciona bien, con migración interna y un aumento gradual en la tasa de depósito pagada según lo esperado. Tasas más altas a largo plazo significarán presión al alza en los precios de los depósitos, gestionados competitivamente según el entorno del mercado. John McDonald, analista.
Como seguimiento, notamos algunas modificaciones en la cartera de valores en trimestres recientes. ¿Cómo estás gestionando la posición del balance en términos de efectivo en la cartera de valores, considerando su perspectiva sobre tasas? Jeremy Barnum, CFO. Sí, aunque no estamos prediciendo tasas más altas, creemos en estar preparados para ello, una posición que ha dado buenos resultados. Nos esforzamos por posicionarnos de manera que ni tasas más altas ni más bajas representen un desafío significativo. En el margen, aún estamos inclinados ligeramente hacia tasas más altas. Sin embargo, al modelar la duración del balance, tasas más altas extienden la duración o acortan la duración en el lado de los depósitos, lo cual también puede ser un factor. Analista número 2, Steven Chubak de Wolfe Research. Jeremy, sobre la perspectiva de los mercados de capitales, mencionaste mejoras en la actividad en septiembre. Dadas las tasas persistentemente altas, tensiones geopolíticas y el bajo rendimiento de recientes ofertas públicas de venta, ¿cómo ves la perspectiva a corto y mediano plazo? ¿Cómo estás evaluando el momento de una posible inflexión en la actividad? Jeremy Barnum, CFO. Sí, buena pregunta. En banca de inversión los niveles actuales siguen deprimidos, especialmente en comparación con la pandemia de 2019, el último año considerado normal. Creemos en una eventual recuperación y superación de esos niveles, aunque tomará tiempo. Aunque el entorno actual es mixto, nuestro equipo de banca está un poco más optimista que el trimestre pasado. Es un proceso gradual, con impulso positivo, pero con incertidumbre y vientos en contra, incluyendo cifras más bajas en fusiones y adquisiciones anunciadas y desafíos regulatorios. Steven Chubak, analista. En seguimiento a tus comentarios regulatorios y la información presentada, ¿cuánta inflación crees que se podría mitigar con el tiempo si la propuesta se implementa según lo escrito? También, ¿puedes dar contexto sobre cómo la inclusión de la estimación de pérdida de crédito esperada actualizada podría afectar al colchón de capital de estreses severos y la revisión y evaluación integral de capital? Jeremy Barnum, CFO. Es probablemente demasiado pronto para proporcionar cuantificaciones específicas en ambos frentes. Respecto a la propuesta de fin de juego de Basilea III, nos centramos en abogar por los cambios necesarios, algunos filosóficos y otros técnicos. La optimización dependerá de la definición utilizada. La optimización sin costo será más difícil, y es posible que necesitemos salir de ciertas actividades que ya no sean viables. Por ejemplo, el negocio de inversiones en créditos fiscales de energía renovable podría no tener sentido debido a los cambios en el peso del riesgo. En cuanto a la inclusión de la estimación de pérdida de crédito esperada actualizada y la revisión y evaluación integral de capital, es prematuro cuantificar el impacto exacto, dada la falta de transparencia sobre la modelización precisa de la Fed y la incertidumbre sobre la duración y el pico trimestral. Se espera que, probabilísticamente, aumente los requisitos de capital. Nota: la referencia al juego de Basilea III se refiere a las regulaciones y estándares establecidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Basilea III es un conjunto de reformas regulatorias diseñadas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos en el sector bancario internacional. Fue introducido en respuesta a la crisis financiera de 2008 para mejorar la resiliencia de los bancos y reducir el riesgo de crisis sistémicas. Analista 3, Ibrahim Punawala de Bank of America. Jeremy, primera pregunta es sobre crédito. ¿Podrías recordarnos el escenario central actual y explicar cómo ha cambiado? Además, ¿puedes señalar las debilidades fundamentales en el crédito, tanto en el lado del consumidor como en el comercial? Jeremy Barnum, CFO. Sobre el escenario central, nuestros economistas inicialmente pronosticaron una recesión leve, revisada ahora a un modesto crecimiento del 1% hasta 2024. Mantenemos precauciones con tasas de desempleo más altas. En cuanto a las debilidades en el crédito, no hay sorpresas. Normalización en el consumidor como se esperaba y pequeñas cancelaciones de deudas en el sector comercial, principalmente en oficinas, reflejadas en cifras del Commercial Bank. Ibrahim Punawala, analista. Volviendo a los detalles de Basilea, ¿se están ignorando las medidas de resistencia a pesar de las declaraciones filosóficas anteriores? ¿Se acepta resignadamente la posibilidad del peor escenario o existe la posibilidad de llegar a un punto intermedio durante esta finalización? Jeremy Barnum, CFO. Sí, dejaré que Jamie se exprese sobre eso.
Nuestra labor es abogar, no especular sobre el sentir en Washington. El trabajo en la propuesta de regla de 1000 páginas es meticuloso. Recientemente notamos que algunos análisis omitieron alrededor de 1 billón de activos ponderados por riesgo de riesgo operativo en el impacto en la concesión de préstamos. Aunque discrepamos en muchos puntos, abogaremos vigorosamente por corregir errores técnicos, ya que estos deben resolverse de manera técnica. Analista número 4, Ryan Kenny, de Morgan Stanley. Profundicemos en los ingresos netos de intereses. Aumentaste la guía de estos, excluyendo mercados, en 2.000 millones para 2023. Tus comentarios sugieren que JP Morgan está generando ingresos por intereses de manera significativa, así que me gustaría aclarar. ¿Cómo se proyectan los ingresos netos de intereses normalizados? ¿Y anticipamos alcanzar la normalización el próximo año o incluso antes? Jeremy Barnum, CFO. Sobre el momento no estamos prediciendo cuándo ocurrirá, ya que depende de varios factores. Recordemos que la tasa actual no es sostenible. Anteriormente mencionamos un rango normalizado alrededor de mediados de los 70, antes de la adquisición de First Republic. Ahora, con más claridad, creemos que podría estar más cerca de los 80.000 millones de dólares, aunque es una conjetura con advertencias sobre la incertidumbre del momento. Ryan Kenny, analista. Sobre el crecimiento de préstamos, la industria ha experimentado una desaceleración significativa este año. ¿Qué demanda están observando en diferentes categorías de préstamos? Aunque podría ser temprano para hablar del próximo año, ¿cómo deberíamos considerar el crecimiento de préstamos dadas las condiciones actuales del ciclo y los mayores requisitos de capital? Jeremy Barnum. Sobre el crecimiento de préstamos mantenemos consistencia con nuestras declaraciones anteriores. Tarjetas muestran un sólido crecimiento debido al gasto y normalización de saldos rotativos, aunque esperamos una moderación. En autos vemos un crecimiento sólido impulsado por precios competitivos y una mejora en la cadena de suministros, pero también anticipamos una moderación. En el sector mayorista el crecimiento dependerá del entorno económico, ya sea que haya un aterrizaje suave o una recesión leve. En préstamos hipotecarios la generación sigue limitada por tasas y condiciones de mercado. Actuaremos de manera activa, considerando Basilea III, que puede no cambiar las generaciones, pero afectará lo que retenemos. Analista 5, Gerard Cassidy, de RBC. Jeremy, han presentado un sólido ROTCE, rendimiento sobre el capital tangible común, del 22% para el trimestre. Nos llama la atención el 40% de ROE, retorno sobre el patrimonio excluyendo First Republic en banca de consumo y comunitaria. A pesar de la sobreganancia en crédito, en un entorno con fintech y competidores no bancarios, ustedes siguen mostrando números excelentes. ¿Cuáles son los impulsores detrás de un ROE tan alto, incluso excluyendo la sobreganancia en crédito? ¿Qué está impulsando la rentabilidad de este negocio a un nivel tan elevado? Jeremy Barnum, CFO. Sí, Gerard, hay un par de puntos a considerar. No se trata solo de crédito, sino también de margen de depósitos. La sobreganancia en el NI, ingresos netos de intereses, especialmente en la franquicia de consumo, proviene de diversas razones. No nos gusta la palabra sobreganancia porque nuestros clientes están contentos e invirtiendo en certificados de depósito. La eficacia en la competencia se debe a una historia de inversión a lo largo de décadas, ofreciendo una propuesta de valor completa con sucursales, aplicaciones, servicios en línea y una amplia gama de productos y servicios. Esto impulsa la participación y lealtad del cliente. Aunque vemos beneficios ahora, no somos complacientes y continuamos invirtiendo para preservar el valor, sabiendo que la competencia y las fintech están presentes. Además, las circunstancias actuales de tasas y créditos pueden hacer que las ganancias estén un poco por encima de lo normal, pero la franquicia central sigue siendo extremadamente robusta. Gerard Cassidy, analista. Como seguimiento a tu respuesta sobre el margen de depósitos y el consumidor, y considerando los comentarios anteriores tuyos y de Jamie sobre la migración de las tasas hacia arriba en el financiamiento, específicamente la discusión interna en JP Morgan. Sus depósitos sin interés representan alrededor del 28% del total, ligeramente más del 26% en 2018 o 2019 o antes de la pandemia. ¿Se espera que más depósitos sin intereses se conviertan en generadores de interés?
¿O la cautela dentro de JP Morgan se debe a la reevaluación de los depósitos de interés? Jeremy Barnum, CFO. Sí, buena pregunta, Gerard. Pero la distinción entre depósitos con y sin interés puede no ser la mejor manera de analizarlo. Entre mayorista y minorista, hay depósitos sin interés en mayorista, como parte de ESR, cuenta de reembolso de caja, que afectan las dinámicas. En consumo, donde el ahorro paga tasas bajas, las dinámicas de migración probablemente no sean muy diferentes en este momento. Incluso dentro de consumo, tanto en consumidores como en pequeñas empresas, hay dinámicas diferentes en la gestión de saldos operativos. Veo esto como una respuesta holística, impulsada por la migración interna de cuentas corrientes y cuentas de ahorro a certificados de depósito, de cuentas de reembolso de caja a interés en mayorista. Nuestra respuesta al entorno de tasas, competencia y el nivel general de depósitos en el sistema influirá en reajustes a nivel de producto en futuro. Analista número 6, Erika Penala de UBS. La nueva guía para el ingreso neto por intereses para este año implica una tasa de ejecución de salida de 22.9 mil millones en el cuarto trimestre. Al considerar las dinámicas de tasas más altas a largo plazo, donde los activos a tasa fija se repreciarán y los depósitos pueden seguir aumentando, ¿cómo deberíamos interpretar estos factores en relación con esa tasa de salida de 22.9 mil millones en el cuarto trimestre? Jeremy Barnum. Sí, Erika. En resumen, la tasa de ejecución de 22.9 mil millones en el cuarto trimestre se traduce a aproximadamente 90 mil millones anualizados, excluyendo mercados. Creemos que un nivel más normal estaría cerca de los 80 mil millones. A medida que aumenta el porcentaje de depósitos en certificados de depósito, la migración y el ajuste de tasas son menos binarios y más suaves. Nos enfocamos en gestionar este aspecto clave, pero la franquicia de clientes y las relaciones bancarias primarias son nuestro enfoque a largo plazo. James Dimon, CEO. En cuanto al ajuste cuantitativo, es un número significativo, y el efecto en mayorista y consumidor es incierto. Además, la Reserva Federal tiene el programa de RRP, reposición de la Reserva Federal, que absorbe dinero directamente en la Fed, reduciendo los depósitos, que ascienden a 1.2 billones de dólares. Erika Penala, analista. Segunda pregunta sobre los impactos finales de Basilea III. Aunque es complejo e necesario, observamos que generaron 75 puntos básicos de capital común de nivel 1 este trimestre con activos ponderados de riesgo a la baja. ¿Cómo afecta esto el perfil de retorno natural de JP Morgan? Especialmente en comparación con el objetivo del 17% y considerando las preocupaciones sobre fijación de precios y desplazamiento de los mercados de capitales estadounidenses? Jeremy Barnum, CFO. Sí, Erika, es una buena pregunta. En cuanto al objetivo del 17% a lo largo del ciclo, no lo cambiaremos hoy, pero el aumento del 25% en el capital es una presión significativa en los rendimientos. Reconocemos que poder de ganancias y rendimientos son distintos, y el aumento de capital reduce el rendimiento. Esto es probablemente el límite inferior del impacto de Basilea III, pero esperamos ajustes y mitigaciones una vez que la regla sea definitiva, aunque eso implica costos transferidos a la economía real. Podemos dejar o salir de ciertas actividades, pero eso no necesariamente preservará los rendimientos al 17%. Respecto a la generación de capital orgánico, JP Morgan estará bien en términos de cumplir con los requisitos, pero esto no tiene relevancia directa para el objetivo de rendimiento a largo plazo o los impactos en la economía real. Analista 7. Glenn Score de Evercore Easy. Aprecio los comentarios sobre los desafíos mundiales y el impacto en los mercados. Coincido en que estamos en tiempos peligrosos. ¿Les sorprende que los mercados se mantengan con indicios de recuperación? Y más crucialmente, ¿cómo están gestionándose conservadoramente y preparándose para tiempos más difíciles, dado lo que expresaron en el comunicado? Jeremy Barnum, CFO. En cuanto a los indicios de recuperación, nuestros comentarios son cautelosos. Aunque hay impulso y somos un poco más optimistas, los mercados han estado agitados, mostrando volatilidad en acciones y tasas. No queremos entusiasmarnos demasiado. Estamos partiendo de una base baja con la esperanza de estar en el camino hacia la normalización y mejora. Aunque la imagen económica actual parece sólida,
La desinflación inmaculada está ocurriendo. Hay razones para ser optimistas a corto plazo, pero con precaución. James Dimon, CEO, agregaría precaución. Aunque ha habido una cantidad extraordinaria de estímulos fiscales y monetarios, no pueden durar para siempre. Es necesario ser cauteloso, especialmente entre el segundo trimestre y la continuación del estímulo fiscal antes de enfrentar una posible liquidación. La geopolítica también es un problema extraordinario y la empresa se prepara mediante pruebas de estrés y múltiples visiones. A pesar de los indicios de recuperación, se dirige la empresa para servir a los clientes día tras día, ofreciendo mejores productos y servicios de manera segura y eficiente. Aunque enfrentaremos momentos difíciles, seguimos enfocados en hacer un buen trabajo para los clientes y construir un negocio sólido, independientemente de los rendimientos. Analista 8. Michael Mayo de Wells Fargo. Entiendo que la estrategia de NI, ingresos por intereses netos, se benefició de First Republic Bank y la sensibilidad a los activos, estrategia de CD, certificado de depósito y movimiento de dinero. ¿Cuánto contribuye al aumento de los ingresos por intereses netos el beneficio de depósitos en los 67 millones de clientes de banca digital? ¿Tienen más clientes de banca digital que clientes de sucursales ahora? Y para Jeremy, con un gasto récord en tecnología, ¿cuál es el beneficio y las perspectivas para el próximo año, especialmente en términos de inteligencia artificial y la eficacia de ser el mayor gastador en tecnología en la industria bancaria? Jeremy Barnum, CFO. En cuanto a la banca digital, el crecimiento en consumidores digitalmente comprometidos supera al crecimiento general en cuentas de consumidores, aumentando el porcentaje de clientes digitalmente comprometidos. El porcentaje exclusivamente digital es menor, pero es parte de una estrategia multicanal a lo largo del ciclo. En cuanto a ser el mayor gastador en tecnología, es esencial dada la competencia, el cambio en las expectativas y la necesidad de estar a la vanguardia para evitar interrupciones severas en un mundo en constante cambio. James Dimon, CEO. En términos de competencia, enfrentamos a Wells, Marcus, Apple, Chime, Dave, Stripe, entre otros. Queremos ser altamente competitivos y destacarnos. Algunos gastos tecnológicos son esenciales, como ciberseguridad, resistencia del centro de datos y requisitos regulatorios, y nos esforzaremos en ser excelentes para proteger la empresa. Michael Mayo, analista. En el ámbito de la inteligencia artificial hay un consenso externo de que los bancos, incluidos JP Morgan, no liderarán en esa área. ¿Cómo están marcando la diferencia actualmente con la inteligencia artificial? ¿O es un objetivo ambicioso sin avances significativos? James Dimon, CEO. No estoy de acuerdo con la afirmación de que los bancos, incluidos JP Morgan, no liderarán en inteligencia artificial. Contamos con una cantidad extraordinaria de datos exclusivos, y la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que estamos utilizando en análisis de datos, gestión de riesgos, prevención de fraudes, marketing y prospección. Estamos mejorando continuamente en la utilización de datos para ofrecer un mejor servicio a los clientes y reducir errores. Aunque la tecnología también presenta oportunidades para disruptores, estamos comprometidos en destacarnos en este ámbito. Michael Mayo, analista. Y por último, creo que mencionaste en una conferencia sobre el gasto en inversiones o el gasto en tecnología para el próximo año. ¿Dónde te encuentras al respecto? Jeremy Barnum, CFO. Sí, respecto a la perspectiva de gastos para el próximo año, aún estamos en el proceso de presupuesto, pero el consenso actual es alrededor de 88.000 millones, incluyendo al First Republic. Puede haber una ligera presión al alza a medida que analizamos oportunidades de inversión y tomamos decisiones prudentes en el proceso de presupuesto. Analista 9, James Mitchell de Seaport Global. Respecto al doble conteo en el riesgo operativo y posiblemente en el riesgo de mercado en el negocio de mercados, ¿observas alguna receptividad por parte de los reguladores para abordar esta cuestión? James Dimon, CEO. No lo sabemos realmente. La comunicación es mayormente unidireccional. Nos piden que enviemos comentarios y todos presentarán comentarios extensos. No estamos seguros de lo que está ocurriendo internamente en la Fed. ¿Cuántas personas están involucradas? En mi opinión, se ha vuelto un proceso muy politizado, en lugar de un análisis técnico, que creo que se necesita para hacerlo correctamente. Así que veremos. James Mitchell, analista. Está bien. Luego, si no cambiara,
y mencionaste el posible impacto negativo en la liquidez en mercados. ¿Es un retiro de JP Morgan de ciertos negocios o un comentario sobre menos proveedores de liquidez? Tal vez, con todo igual, sea una oportunidad de ganancia de participación en un mercado más pequeño para JP Morgan. James Dimon, CEO. Creo que al mirar solo los mercados, hay un aumento significativo, alrededor del 60% en el capital. Puedes analizarlo por producto, siendo más valioso para algunos que para otros, pero en general abarca todos los productos. La creación de mercado es una función crítica, especialmente para grandes creadores de mercado que atienden a gobiernos, hospitales, ciudades, escuelas, estados, FMI, Banco Mundial, BlackRock, Blackstone, etc. Estos creadores de mercado desempeñan un papel distinto a los fondos de cobertura. No estoy seguro de la intención real detrás de esto, pero creo que necesita ser cuidadosamente considerado. ¿Cuál es el objetivo? Aunque hemos manejado la creación de mercado de manera segura, podría obligar a algunas personas a retirarse y forzar posiciones más bajas, lo que podría ser arriesgado. También podría impulsar más consolidación involuntariamente en la creación de mercado. Los clientes, que lo necesitan tanto, podrían experimentar consolidación de manera no planeada. Además, los mercados podrían volverse más volátiles debido a las restricciones como el LCR, índice de cobertura de liquidez, SLR, relación de apalancamiento suplementario, capital, etc., que limitarán constantemente nuestras acciones. Jeremy Barnum, CFO. Sí, el último punto de Jamie es crucial. Aunque se podría argumentar optimistamente que el aumento de costos expulsará a los jugadores más pequeños, brindando una oportunidad para ganar participación de mercado, los desincentivos para la diversificación y la escala son evidentes. Crecer, especialmente en mercados, es costoso desde la perspectiva de GSIB, banco significativo a nivel global, y enfrentamos limitaciones. Destacamos que la única salida, considerando el impacto acumulativo en mercados en los últimos 15 años, parece ser un cambio fundamental en el sistema. James Dimon, CEO. Gran oportunidad para los creadores de mercado europeos. Pueden realizar operaciones con un 30% menos de capital, marcando una gran diferencia en estos negocios. Analista 10, Matthew O'Connor de Deutsche Bank. Hablaron sobre aumentar inversiones en algunas áreas en respuesta a una pregunta anterior. En general, ¿cuál es su enfoque para el control de costos a mediano plazo? Con ingresos bajo presión, especialmente en ingresos netos por intereses, ¿cómo abordan la posibilidad de ingresos decrecientes o planos en los próximos años? Aunque expresan la intención de invertir a lo largo del ciclo, ¿cómo consideran el control de costos en el futuro cercano? Jeremy Barnum, CFO. Sí, me gustaría ajustar mi respuesta a tu marco, pero en cierto sentido fundamental no estamos de acuerdo con él. Hemos experimentado fluctuaciones significativas en tasas, crédito y mercados de capitales en los últimos años, como en 2021 y 2022. En un entorno donde los ingresos pueden cambiar rápidamente por razones fuera de nuestro control, nuestra atención se centra en asegurar que los costos estén alineados con rendimientos sostenibles a largo plazo. Aunque algunas partes de nuestros gastos son sensibles al entorno de ingresos a corto plazo, mantenemos una disciplina agresiva para dimensionar adecuadamente los aspectos más estructurales sin inflar costos cuando los ingresos son insosteniblemente altos. Matthew O'Connor, analista. Sí, está bien. ¿Y si puedo profundizar en relación con First Republic? La contribución está alcanzando múltiplos más altos de lo esperado. ¿Cuáles ves como los aspectos positivos y negativos? Probablemente haya más desinversión de préstamos por venir, pero también oportunidades para profundizar las relaciones, ¿verdad? Jeremy Barnum, CFO. Sí, tienes razón sobre la contribución y la desinversión de préstamos. El ingreso neto relacionado con First Republic este trimestre no es indicativo sostenible. Las dinámicas, como el sobreingreso en depósitos y los márgenes elevados, también afectan a First Republic y se normalizarán. Además, hay una aceleración temporal en la paridad de algunos compromisos adquiridos con descuento de valor razonable que se eliminará en los próximos trimestres. En términos generales, profundizar relaciones sigue siendo un enfoque, y esperamos más progreso con la integración y estabilización. Las cosas van bien, un poco mejor de lo modelado inicialmente y estamos satisfechos con ello. Operador, gracias, no más preguntas. James Dimon, CEO. Amigos, muchas gracias. Operador, gracias por participar en la conferencia de hoy. Pueden desconectarse en este momento.